Agosto 15 al 18 va a estar poderoso. Va a estar Dios, obviamente, y eso garantiza que va a estar poderoso. Es el evento principal que tiene el ministerio y por eso sabemos que Dios prepara algo especial y por eso nosotros necesitamos preparar nuestro corazón de manera especial y nuestro tiempo. En cuanto dependa de ustedes, saquen el tiempo para estar durante todo el evento. Algunas conferencias se van a hacer en la mañana, son días entre semana, entonces hagan la gestión desde ya. Tuvimos que hacerlo así, pues porque no es tan fácil tener a estos predicadores, pero por la gracia de Dios pudimos hallar un espacio en su agenda, pero eso implica utilizar parte del tiempo de la mañana entre semana con alguno de ellos, en especial el pastor Satirio. Entonces, desde ya, los que puedan sacar tiempo entre semana, cuando les confirmen los horarios de conferencia, será un tiempo muy bien invertido. Hoy veo a todos con cara de partido. Bueno, a todos no. A algunos. Perdón, la tos. El término partido, ¿quién se habrá inventado esa frase? No tiene que ser interpretada en el contexto, ¿no? Y por ejemplo, se habla mucho de que este tipo de partido trae unidad en Colombia. Sin embargo, si miramos Sudamérica, no trae unidad en Sudamérica, porque vas a encontrarte abajo en el sur de nuestro continente, todo el mundo está pero con otra camiseta. Entonces, si pusieran el mismo cuadro, uno entendería un poquito el término, ¿no? Partido. Y si lo miramos en el contexto de Alejandro Sanz, cuando habla de traigo el corazón partido, ahí habla de un guayabo, ¿no? Porque la letra dice que llegó una persona y le sanó el corazón, pero después dice, ¿para qué lo sanó si ahora me lo deja partido, no? Entonces, en ese contexto de corazón partido, pues, si lo miramos en el contexto de la generación del siglo XXI, algunos venimos del siglo XX, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI y hemos sido testigos de una transición muy significativa en la mentalidad, en el corazón, en la cultura de esta generación. También podríamos hablar de que el término partido encaja dentro de la generación del siglo XXI. Porque uno ve personas con su cuerpo donde no quieren estar, pero les toca estar. Con su cuerpo en una oficina, en un lugar de trabajo, en un lugar donde cada semana tiene que ir. Ahí está su cuerpo, ahí tiene que ir, porque eso depende de muchas cosas, pero muchas veces su corazón está en otro lado. Sus sueños, sus ilusiones, con su vida en algún país de Sudamérica del cual quiere escapar, o de algún otro continente, y su corazón tal vez en un país donde le han dicho no hay visa, no hay entrada, no hay opciones, no hay posibilidades. Entonces tú encuentras una generación partida, dividida, con a veces, y en medio de esta situación a veces hasta ya sin esperanzas. No ha habido una generación con más desesperanza que la generación del siglo XXI. La generación del siglo XX tuvo un poco más de esperanza. Pero los sucesos del siglo XX rompieron la vida, la mente y el alma de la generación del siglo XXI. Porque a comienzos del siglo XX la gente por lo menos puso la esperanza en la ciencia, en la tecnología, en los avances. Y eso es lo que sociológicamente se conoce como la modernidad. Pero la posmodernidad, que es después de la modernidad, es cuando uno le da vuelta atrás a las décadas anteriores y se da uno cuenta que la tecnología y la ciencia
lo que trajo fue más muerte, 2 guerras mundiales y un sinfín de avances tecnológicos que la verdad no han arreglado la vida de la gente. Es más, hoy en día se lucha tanto con la tecnología que supuestamente iba a traer mucho progreso, pero la tecnología es la que está dañando la tierra. Entonces ahora hay una puja allí entre algunos avances en medio de este mundo concentrado en el consumismo y lo que realmente es la vida. Es decir, es un panorama donde cada vez se hace más presente y más latente la muerte. Más cercana. Se habla del calentamiento global, de una cantidad de cosas. Perdón, la tos. Y la esperanza parece diluirse. Entonces, a lo que más le apunta a la gente es a tratar de vivir bien en medio de un escenario desolador. Por eso películas como El libro de Elí siempre pintan escenarios apocalípticos, ¿no? Se acabó el agua. Cuando uno mira esta otra película que salió bueno, también es como del fin del mundo, todo así, es caótico. Muestran a una humanidad al fin de los tiempos subsistiendo. Y esa sensación de subsistir parece enconarse en la mente y en el corazón de la siguiente generación, pero con desesperanza. Es decir, vamos a aspirar a tener una vida un poco más cómoda, pero que no tenga así los sueños de que a futuro las cosas van a ser mejor. No es el panorama. Una generación con la mente en un lado, el corazón en otro y el cuerpo en otro. Eso es estar partido. Ahora, saliéndonos del partido de Colombia y Argentina, quiero mostrarles un ambiente, un escenario donde parece que cada cosa está por su lado. ¿Me disculpan la tos? Problema del calentamiento global. Ezequiel 37, versículo 1. El profeta Ezequiel vivió un panorama muy desolador. Estaba leyendo Ezequiel lentamente, desde un comienzo, y me impresiona él como hombre. Es impresionante este varón. Algún día podremos de pronto aprender de él mirando su carácter, mirando el sacrificio que tuvo. Pero no me centré en él, sino en lo que le tocó vivir. Y es como toda una generación que venía desmoronándose, se desmoronó. Y a él le toca vivir ese paisaje de ruina. Y tú vas capítulo tras capítulo tras capítulo y encuentras un aspecto de Dios que a veces uno no quiere tocar, pero que está muy marcado en Ezequiel. Porque yo soy Jehová y castigo. Y habla acerca de la espada de Jehová que sale allí. Y salen una cantidad de cosas y vas destrucción tras destrucción, juicio contra Israel. Pero después no solamente es juicio contra Israel, es juicio contra Edom, contra todas las naciones vecinas, contra Egipto. Y el instrumento de justicia es Nabucodonosor, el imperio del momento, a quien en algún momento en el libro de Ezequiel dice Dios que trabajó para él. Ese libro hay que cogerlo con pinza, porque quien no entiende todo el contexto malinterpretaría a Dios. Y tras capítulo viene diciendo para que la gente sepa que yo soy Jehová. Ese escenario le tocó a Ezequiel. Y viene él dando palabras. Y vino mi palabra de Dios diciendo, y vino mi palabra de Dios diciendo, y vino mi palabra de Dios
capítulo tras capítulo hasta que llegamos al capítulo 36, donde hay algo de esperanza. Y viene la visión del capítulo 37. Y allí no dice, y vino mi palabra de Jehová. Ahí dice, y la mano de Jehová vino sobre mí. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y no solamente lo puso en medio, le dice, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Vemos como el Espíritu de Dios lleva a Ezequiel a ver la realidad. Y ese es el primer punto del mensaje, el Espíritu y la realidad. Nada de politiquero tiene Dios. Nada. Él no viene a falsificar la realidad o a colocar un vestido lindo en medio, por encima de una sociedad que está podrida. ¿Por qué hablo de esto? Porque a veces se cae en el positivismo, y el positivismo en el mal sentido del término es tratar de con palabras endulzar un presente desolador. Y la Biblia nunca busca eso. Una característica del falso profeta es tratar, o más bien, como la utiliza el enemigo, es tratar de desviar a la gente de la realidad, no dejarle ver la realidad como es. Pero aquí vemos al Espíritu de Dios que viene sobre Ezequiel para, primero que todo, mostrarle con detalle una realidad. Lo llevó al medio de la situación, y no solamente lo llevó a medio de la situación, sino lo puso a caminar y ver de cerca la situación de su generación. Y los encontró una cabeza por allá, un brazo por allá, un pedazo de fémur por allí, el martillo, que es un huesito más chiquito, por allá botado, el codo en otro lado. Está todo partido. No está hablando de esqueletos, porque si fuera esqueletos como los que vimos en el colegio o en la universidad, tú los encontrarías cierta forma. Aquí no está hablando de esqueletos, está hablando de huesos que han sido separados y botados, ni siquiera ubicados, como cuando viene una avalancha y queda todo en desorden. Así está su generación. Y cuando miramos un poquito, la generación del siglo XXI no está lejos de esa realidad. Gente con la mente en un lado, el corazón en otro lado, el cuerpo en otro lado, sus sueños y esperanzas muchas veces utópicas, irrealizables, por allá en un lado, ellos en su ruina en otro lado, desbaratados. Ahora, lo más terrible de esto es que es el pueblo de Dios lo que está viendo Ezequiel. Y dice que además de verlos fracturados, los ve secos en gran manera. Y este es un escenario sobre el cual Dios tiene que trabajar muchísimas veces. Por eso, cuando Dios va a trabajar sobre algo, es muy importante que podamos ver la realidad de las cosas, por crudas que éstas parezcan. Hay que ver la realidad. A comienzos del siglo XIX y finales del XIX y comienzos del XX, o más bien viniendo desde la Ilustración, donde aparecieron los libres pensadores, donde aparece René Descartes hablando de la razón como el centro de las cosas, donde viene una proliferación de la ciencia y también de nuevos pensamientos políticos, surgió cierta esperanza, donde hablando
de una de esas de las más conocidas, de cómo al redistribuir los bienes en la gente, eso traería la justicia social. Y se despierta un pensamiento que atrapó a las generaciones de ese momento, los jóvenes de ese momento, y creyeron con muchísima esperanza que por ahí era el camino. Otros lo pusieron en la industria, en cómo al haber salido de la edad del oscurantismo, donde la religión era el centro, y ahora se pasó a la ciencia como el centro, cómo la ciencia traería todas las respuestas a la salud, donde se habló de que la educación era la clave, y entonces aparecen los grandes intelectuales del siglo XX y las carreras y los pensum, y cada persona que vivió esa época trató de meterse en una de esas rutas de esperanza, pero hoy en día, cuando tú miras, nada de eso funcionó. Nada de eso funcionó. Achicando el asunto hacia nuestro contexto latinoamericano, se creía que la derecha iba a lograr, bueno, la derecha es esta. Y entonces los de la derecha, no, la izquierda. Cuando aparece el centro, es una manera de decir ni la derecha ni la izquierda. Habían dos partidos tradicionales, identificados con el azul y el rojo. Y después salió el verde y una serie de movimientos tratando de desligarse de aquellas opciones que no funcionaron. Es increíble cómo carreras de la universidad que prometían a quienes estudiaba no solamente brindarle una posición económica, sino sacar a su familia de un estrato social y pasarlo a otro porque iba a ser un profesional, y que hoy en día la inteligencia artificial dice que eso ya no sirve para nada. Gente que invirtió en estudio y tiene el cartón y sus estos, pero no cambió la situación. Es una situación así, una situación donde hay mucho pesimismo, porque han fracasado las soluciones humanas, las respuestas humanas. Y es esa realidad la que el Espíritu necesita que veamos. Es muy ilusorio que un partido de fútbol traiga unidad a un... Eso no hay nada más ridículo que eso, con todo el respeto que merece mi amada selección. Pero es que tratando de vender esperanza, de tómesela en cápsulas y que el partido y que se va a unir Colombia alrededor de una... No, hoy sabemos que Colombia va a ganar. Sí. Algunos que sabemos celebrar lo haremos en familia, riéndonos, jugando algunas cositas, comiendo otras. Los que no, y que Dios guarde la nación, porque recuerdo cuando el 5-0 contra Argentina, yo era un adolescente en ese entonces y fue complicada esa noche. Así que pensar que una cosa de esta trae unidad a un país y que, no, está en un momento, porque es que así es todo lo humano. Todo lo humano es tan finito, tan limitado, tan pasajero, que el Espíritu de Dios tiene que mostrarnos esa realidad y decir, no es por ahí. No quiero desencantarte, pero tengo que desencantarte. Colombia es la mejor selección del mundo, pero eso no va a cambiar el país. Y ese es el panorama que el Espíritu de Dios tiene que llevar a Ezequiel a mirar. El asunto está así, Ezequiel. Así está. Porque empezar sobre falsos presupuestos, no hay nada peor que un equivocado diagnóstico. Porque un diagnóstico equivocado te va a dar una supuesta solución que también va a ser equivocada y el resultado va a ser peor. Por eso Dios tiene que empezar desde el diagnóstico real. Y el profeta dice,
no son solamente huesos secos, son recontra secos, secos en gran manera. Ahora, ¿cómo está la iglesia? Sería necesario que hoy el Espíritu de Dios nos llevara a mirar el corazón de la iglesia, la mente de la iglesia, las aspiraciones de la iglesia, los sueños de la iglesia, las preocupaciones de la iglesia, las oraciones que en lo íntimo cada quien eleva al Señor, y miráramos cómo están. Y es muy probable que encontremos un pedazo por aquí, un pedazo por allá, otro pedazo por allá, otro pedazo por allá. Espero que no sea el caso, pero muchas veces Dios tiene que lidiar con este tipo de escenario. Frente a esto, el versículo 3 dice así: me dijo, hijo de hombre, que pregúntale al Señor, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú qué opinas? ¿Vivirán estos huesos? Es una pregunta enorme. ¿Qué diría un político? ¿Qué diría un gobernante en el momento? Cualquier gobernante diría, todo esto es resultado del gobierno anterior. ¿Qué diría un aspirante a tomar el gobierno? Yo traeré la esperanza y el remedio levanta huesos. Y les prometo que haría un discurso sobre la situación. ¿Qué diría otros pensamientos? Lo que estos huesos necesitan es educación, porque en la educación está la vida. O sea, frente a esa pregunta es, ¿vivirán estos huesos? Y frente a ese vivirán es si vivirán, ¿cómo vivirán? Y aquí es profunda la respuesta de Ezequiel. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Eso te lo remito a ti. Porque en asuntos de vida, me estás preguntando un asunto de vida. Asuntos que dan vida solamente lo puede saber Dios. Todo lo que tiene vida y resurrección viene de Dios. Así que una situación así depende de ti. Tú lo sabes, Señor Jehová. Frente a eso entonces el Señor me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿aún pueden oír? Ten en cuenta que parte del escenario es un pueblo que no supo oír a Dios. Y lo que escuchó lo desobedeció. Pero tenemos a un Dios que empieza a hacer un cambio sin renunciar a su diseño, que es la palabra. Están muertos, en gran manera secos, pero todavía pueden oír. Entonces diles, huesos secos, oíd, oíd. Parece que la vida entra por allí. Y la muerte también. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, si en el comienzo tenemos que mirar el espíritu y la realidad,
Ahora tenemos que mirar lo que es la palabra y la unidad. Porque se le dice lo que él debe profetizar, lo que debe decirle a esos huesos. Y él lo dice, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido esperanzador. Un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. ¿Y qué pasó? Y el fémur se encontró con la cadera. Dice, y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Esperanza para los solteros. Acuérdense que cuando Adán la vio, dijo, hueso de mis huesos. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había espíritu en ellos. Mira lo que produce la palabra profetizada. Es la que comienza a traer unidad en una mente partida, en un corazón partido, en un cuerpo partido. Uno de los fracasos que hay en la vida se debe a mentes divididas, almas divididas, corazones divididos. Tú ves cómo Dios hace este diagnóstico en algunas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de tener doble ánimo, el doble ánimo es el resultado de un alma dividida. Un alma fraccionada entre dos lealtades. Un alma con idolatría. Por eso el Señor, cuando pide su amor, lo pide todo. Y no es un mandamiento acaparador, egoísta, no. Está hablando de que en el diseño de Dios las cosas funcionan cuando son completas. Entonces quiero toda tu mente, quiero todo tu corazón, quiero todas tus fuerzas, porque en esa unidad es donde se manifiesta la vida, el amor y el poder de Dios. Y eso, cuando el Señor llega a una vida con huesos secos, a una familia con huesos secos, a una ciudad o a una nación así, entonces Él va a traer la palabra, que es lo primero que le dice a Ezequiel después de haber mostrado la realidad. Diles a los huesos hoy palabra de Dios. Y la palabra de Dios comienza a unir cada hueso con su hueso. Por eso hay que entender el propósito de la palabra y la unidad. Es tan importante esto que la carta a los Efesios lo dice. Dice que Dios va a querer reunir todas las cosas en Cristo Jesús. No se puede cumplir el propósito de Dios con el cuerpo aquí y la mente en otro lado. Por eso muchas veces Dios ministra intencionalmente a las preocupaciones urgentes del momento, no porque sean lo principal, sino para ayudarlo a uno a enfocarse en lo que debe enfocarse. Jamás Dios tendrá problemas económicos. Es más, en Ageo, en medio de la construcción de la nación, él suelta una declaración muy tremenda, que es un poco incómoda en el día de hoy, pero que es la verdad. Él dijo, mía es la plata y mío es el oro. Porque la gente estaba preocupada en sus casas, en sus muebles, y la casa de Dios desierta. Y en medio de ese contexto él tiene que hablar del tema económico y decir, esto es mío. O sea, yo voy a proveer. ¿Porque es lo principal? No. Pero muchas veces es lo que fractura nuestra mente.
es lo que trae una mente dividida, un corazón dividido. Muchas veces detrás del tema de tanto viaje, de tanto deseo de visas o de tantas cosas, tiene que ver es el tema económico. Y eso hace que uno esté en un lado y el corazón de uno y la mente de uno en otro lado. Y Dios queriendo hacer su obra y su tarea y su reino. Imagínate tratar de hacer eso con alguien aquí y su corazón en otro lado. Entonces viene la palabra de Dios y Él ministra a las áreas de división, a las áreas de fractura. Entonces él sabe que Él recibe mentes fracturadas, corazones fracturados desde pequeños. Y por eso parte de lo que hace su palabra es sanar el corazón. Envió su palabra y su palabra los sanó. También ministra en áreas económicas. Envió su palabra y su palabra los libró de la ruina. Por eso a veces ministra físicamente. Envió su palabra y los sanó físicamente. Tuvo que hacerlo en muchas ocasiones. Pero todo lo que Dios está haciendo es tratar de causar unidad. Tratar de tomar estas vidas descuadernadas y unirlas. Y eso es lo que hace la palabra. Entonces llega un momento donde los que han venido oyendo y obedeciendo la palabra ya consiguieron su huesito. Y con su huesito tuvieron otros huesitos. Estuvieron ahí en el vientre y después salieron. Y tienen su trabajo. Y tienen para las vacaciones. Ahí llega a este punto. Se unieron, creció carne, aparecieron tendones. Qué linda familia. Dios ha sido tan bueno. Mira, ya no somos huesos por un lado, ya somos cuerpos formados. Tomamos de la mano, tenemos nuestro hogar y estamos viviendo el reino de Dios. 5 meses en la iglesia, 1 mes de vacaciones, otros 2 meses descansando, porque es bueno y Dios lo quiere. Y en un ritmo así. Y eso es lo segundo que ve Ezequiel. Ok, se profetizó, la gente recibió la palabra trajo unidad, rescató los huesos, los puso con su hueso, creció carne y creció tendones, cualquiera se conforma. Pero ese no es el evangelio completo. Porque dice Ezequiel, pero no había en ellos espíritu. Y uno se puede quedar en la mitad del camino. Dios había sido claro y siempre lo es desde el comienzo. Les dijo, digan a estos huesos que haré crecer carne y tendones y pondré mi espíritu en ellos. Y viene la palabra y todo va bien, pero todavía no hay espíritu. Entonces, trayéndolo a nuestro contexto del nuevo pacto, Dios nos habla de un perdón de pecados, también nos habla de ser salvos, de ser elegidos y escogidos, ya lo somos, de la santificación y de una serie de promesas para nuestras áreas fracturadas. Entonces nos provee trabajo, nos bendice emocionalmente y todas esas cosas lindas que ocurren, y pareciera que a uno se le olvida la parte donde Él mostró el final. Pero quiero que me sirvan, quiero que vayan a las naciones, quiero que se enfoquen en la misión. Pero parecemos entretenernos en la mitad, cuando ya hay piel, ya hay cuerpo, ya hay algunas cositas, y ahí pareciera que se detiene la iglesia. Y ese pero no había en ellos espíritu es una especie de expresión donde nos dice el asunto todavía es urgente. Entonces, versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu. Si me regala más tintico, les agradezco. Número 3.
el espíritu y el propósito de Dios. Número 1, el espíritu y la realidad. Número 2, la palabra y la unidad, que debe darse en la mente, en el corazón y en la comunidad. Número 3, el espíritu y el propósito. ¿Por qué no vino el espíritu antes? Por la misma razón por la cual también hoy pareciera no estar. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios no quería solamente cada hueso con su hueso y un poco de piel encima. Dios quería un ejército desde un comienzo, pero no era posible sino hasta cuando el espíritu de los 4 vientos, habla de la totalidad y de la plenitud del Espíritu de Dios. Sin lugar a dudas, sin el ministerio del Espíritu Santo, no se pueden cumplir los propósitos de Dios. Tú lo ves desde el comienzo, allí cuando en Génesis se dice que el Espíritu revoloteaba sobre la faz de las aguas y viene esa acción poderosa también de Él para los propósitos de Dios. En términos del cristianismo sabemos que el Padre envía a su Hijo, el Hijo viene y hace su obra perfecta en la cruz, y luego de eso queda el Espíritu terminando su parte. Jesús habló del ministerio del Espíritu, diciendo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador y estuviera con nosotros. Y Él prometió que este Espíritu nos recordaría las cosas que Cristo enseñó y nos enseñaría todas las cosas. Y a sus discípulos, cuando se está despidiendo, les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos con poder de lo alto. Y cómo se profetizó que por Cristo sería posible el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tú miras el libro de Hechos muestra cómo el Espíritu de Dios viene sobre el cuerpo de Cristo que está listo para la tarea. Bueno, vino sobre los que estaban listos, que eran 120. Y sin esa acción del Espíritu Santo no se podría hacer la misión de Dios. Por eso cuando tú ves el libro de los Hechos, tú ves el accionar continuo del Espíritu Santo en acuerdo con seres humanos. Hay una frase muy linda, muy diciente, donde dicen los apóstoles: el Espíritu y nosotros decidimos tal cosa. Y esa cohesión de propósito es algo supremamente importante. Y en medio de esto se da la iglesia preciosa del Señor, que se ha sostenido durante siglos, con algunos matices entre una denominación y otra, pero a la postre, en medio de esas divisiones, Dios sigue obrando, actuando. Y entonces viene a comienzos del siglo XX lo que es un mover espiritual, que hoy se conoce como la pentecostalidad, y sin lo cual no podríamos nosotros estar aquí. Tengo que aclararles que ese mover espiritual no fue un mover teológico, no fue algo que vino en algún pensador de la iglesia. Es más, apareció inicialmente en las congregaciones con poca teología, con poco estudio. Por eso muchas de las cosas que aparecieron no pudieron darles una explicación teológica, porque no tenían teología, tenían un corazón para la obra de Dios. Y allí Dios levanta una parte de la iglesia que viene a hacer la obra. Y todo eso es posible por el Espíritu de Dios. Pero estamos en el siglo XXI, donde uno hizo de la experiencia del Espíritu algo más para nuestras mentes divididas y nuestros corazones divididos. Entonces, muchas veces lo que se busca es una experiencia sensorial.
se busca una sanidad del alma, se busca una experiencia sobrenatural que confirme las cosas de Dios o de la Biblia, pero ignoramos algo muy grande del Espíritu, y es que el Espíritu viene con poder cuando en cohesión una vida o una comunidad están enfocadas en el propósito de Dios. Es supremamente importante esa unidad de pensamiento, esa unidad de corazón. Por eso la palabra lo que hace es traer una unidad, y cuando ya están unidos en un mismo pensamiento, viene esa impartición poderosa del Espíritu de Dios que hace que el pueblo de Dios pueda cumplir su propósito. Por eso es que muchas veces hoy, de manera errada, tal vez con buena voluntad, pero equivocados, uno después de terminar un culto puede empezar a decir: ven Espíritu Santo, toca, 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 toca. Pero lo que el Espíritu Santo quiere no es tocar. Lo que el Espíritu Santo quiere es llenar para enviar. Entonces tenemos personas queriendo el toque de Dios, pero no queriendo tocar la misión de Dios. Tenemos personas enfocadas en lo suyo, en lo que es importante, y no estoy hablando de cosas pecaminosas en lo moral, que se convierten en pecados y nos desvían del propósito de Dios. Sí, pero es un pecado que a veces es imperceptible, porque estoy hablando de cosas tan valiosas como la familia. Personas enfocadas en su familia, personas enfocadas en su trabajo, personas enfocadas en sus proyectos personales o familiares, en los cuales invierten oración y ayunos. Pero Dios quiere algo más que eso. Entonces, una de las situaciones, y permítame para no hacerlo tan amplio, porque tal vez mis ojos, mi visión no alcanza a ver tanto, pero sí aterrizándolo aquí a la iglesia local, Puerta de Esperanza, yo veo piel bonita y algunos huesitos interesantes uniéndose. Pero que yo vea una congregación, ¡oh, cómo se enfocan en el propósito de Dios! No. Veo personas que quieren salir adelante, familias que quieren salir adelante, pero que estén enfocados en un 100% en el plan de Dios, no. Y por eso una de las cosas que ha hecho el Señor durante este tiempo es: profeticen, hablen, prediquen, díganle: huesos, escuchen la misión. No pueden olvidarse de la misión. Sin la misión nunca podrán ser en plenitud lo que es el cuerpo de Cristo. Es imposible. Porque es que no se nos ha llevado al cielo, es porque hay una tarea que hacer. Y el método de Dios para ejecutar esa tarea es la iglesia. Él no lo va a hacer con las ramas políticas, ni con una universidad, ni con los medios. Lo va a hacer con cualquier cristiano en cualquier área, pero con cristianos, con la iglesia esparcida en el mundo. Pero la iglesia conectada con el propósito. Por eso en la primera etapa no viene de una vez el Espíritu, viene lo que la palabra hace, que es empezar a restaurar y a unir. Pero vendrá con poder el Espíritu cuando la iglesia se enfoca en la misión. Porque el Espíritu necesita que el Hijo de Dios, la comunidad de Dios, esté enfocada en la misión de Dios para depositar sobre ellos el poder de Dios. Porque el poder de Dios es dado para la misión. No es dado antes el poder que la misión. El poder es dado en el momento de enfocarse realmente hacia la misión. Por eso hay una pregunta muy interesante en el libro de Hechos, y tú puedes imaginártela como el cuerpo ya con tendones, cada hueso con su hueso allí unidos, pero todavía sin espíritu. Y dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice:
A ustedes no les compete saber eso. Pero, Hechos 1:8, mi espíritu vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos dijeron amén y fueron y se enfocaron. Se enfocaron a recibir el poder para cumplir la misión. Y eso es lo que es el desarrollo de Hechos, de todo el libro de Hechos. Por eso, después de que la gente lo ha comprendido y están allí preparados y han oído la palabra de Dios, entonces viene la orden del Señor. Ahora sí, Ezequiel, profetiza al Espíritu. Porque estás viendo una comunidad que está lista, pero aún no tienen la vida. La vida. ¿Qué es tener la vida allí? No es respirar, no es movernos. Ahí la vida es estar conectado con lo que Dios quiere y está haciendo. Esa es la verdadera vida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el apóstol Pablo dijo que para él el morir era ganancia. Y que lo que vivía ahora lo vivía para la gloria del Hijo de Dios. La vida es cuando una vida está 100% entregada en lo que Dios quiere. Ahí es cuando se encuentra la vida. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Y cuando está hablando de salvar su vida y perderla, está hablando de querer invertir su vida en sus planes. Pero todo aquel que colocando los planes de Dios por encima de los planes personales, es decir, muriendo a su vida, estos hallarán la vida. Aquí está hablando, para poder vivir hay que estar enfocados en lo que Dios quiere. Y para poder cumplir eso que Dios quiere, no podemos sin la llenura del Espíritu. Por eso el profeta, Dios le dice al profeta, ahora sí, a los 4 puntos cardinales, profetiza al Espíritu. Y va a venir. ¿Por qué? Porque no va a profetizar el profeta para que alguien se sienta bien, para que alguien pueda llorar o reír, o que alguien se caiga, o que haya una simplemente sanidad. No, él sabe y la iglesia y el pueblo ya está listo para enfocarse en la tarea de Dios. Por eso no será un profetizar en vano, sino será un profetizar al viento, al Espíritu de Dios. Y este viene de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El versículo 10 dice, y profeticé, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hace unos 70 años, alguien tuvo una visión y veía el globo terráqueo. Y sobre ese globo terráqueo veía a un gigante armado, haciendo y deshaciendo, moviéndose con libertad en el mover del mundo. Y de repente empezó a moverse el viento en los 4 puntos cardinales. Y este viento levantó a un gigante que estaba ahí, solamente que estaba dormido. Y el viento hizo que comenzaran a unirse, a conectarse, a prepararse. Y se levantó este gigante, armado también, y peleó contra el primer gigante y lo venció. Y este gigante es la iglesia, despertada por el Espíritu de Dios, siendo un ejército grande, en gran manera. Y esto es los hijos de Dios que entienden que no pueden hacer nada más importante en esta vida que no sea la misión de Dios, y que han logrado dejar de segundo y de tercero y de cuarto lo que es segundo, tercero y cuarto. El versículo 11 dice, me dijo luego, y aquí viene toda la explicación del Señor, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Contextualízalo de una vez. Todos estos huesos son la iglesia del siglo XXI.
Y aquí ellos dicen, ellos han estado soltando palabras, oraciones, declaraciones sobre su propia vida, sobre su presente, han estado exteriorizando sus temores, han estado hablando de la división que tienen adentro. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esa es la percepción que tiene el pueblo de sí mismo. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es algo muy poderoso. Hablando de un pueblo muerto, y la imagen que nos muestra es estando en sus sepulturas y en sus sepulcros, echándose tierrita encima con sus declaraciones negativas, todas ellas enfocadas en ellos mismos, todas ellas enfocadas en sus soluciones para salir adelante, en su trabajo, en sus sueños de familia, en sus posibilidades. Y es que cuando tú miras la situación de una nación como Colombia o como Venezuela, no es esperanzador. Uno tiene que mirar a otras naciones, humanamente hablando. Eso, humanamente hablando, no son más que sepulturas. En estos días hay más de un mensaje que viene de Australia, otros de España, otros de Estados Unidos, donde personas de nuestros países nos dicen: no se vengan acá. No se vengan acá. Es duro, dicen. Es duro. Hablaba con una señora en el aeropuerto y entonces llevaba 30 años viviendo en Estados Unidos, y con todo el respeto que se merece la nación de los Estados Unidos, solamente quiero mencionar lo que pude entender de ella en la expresión que me dijo. Me dijo: viví en Esclavos Unidos durante 30 años. Diciendo, y me asombré, estuve en Santa Marta, vi a un papá compartiendo con sus niños en medio de la arena, y no del turista, sino del habitante, y dije: hay cosas de esas que no se pueden vivir en Estados Unidos. 30 años de trabajo, pero con sus hijos por un lado, ella por otro lado. Me dijo: Esclavos Unidos. Cuando el Señor dice: los sacaré de sus sepulturas, está hablando de los sacaré de su manera errada de pensar. Mentes por un lado, corazones por otro. Quebraré el paradigma de la época. Lo quebraré para que vuelvan sus mentes y sus corazones nuevamente a soñar con el plan de Dios. Porque Él les está diciendo: Israel ha sido asolada, el templo ha sido destruido, ellos han sido llevados cautivos, pero el Señor dice: mi plan con Israel permanece firme. Todavía no había venido el Mesías. El panorama es terrible. Nabucodonosor ha acabado de tumbar el muro, rompieron el templo, se llevaron los instrumentos, los vasos de oro, los instrumentos de culto se los llevaron. Todo quedó asolado. Se cumplió la palabra con Israel y las naciones vecinas. Eso era un peladero completo, y la gente dijo: hasta aquí nos trajo. Pero en medio de esa desolación, el Señor dice: yo los volveré a traer a Israel. ¿Por qué? Por su propósito y su plan. Porque de allí tenía que venir el Mesías.
Tenía que restaurar el Señor otra vez la tribu de Judá. Tenía que seguir el Señor permitiendo que hombres y mujeres se casaran porque venía la simiente del Señor y tenía que nacer nuestro Señor en Belén, aún con una Jerusalén subyugada por el Imperio Romano, pero tenía que nacer todavía. Así que él no podía olvidarse de Israel. Y le está diciendo, yo los volveré a traer, porque dentro de algunos de sus descendientes va a venir el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito de Dios nunca falla. Nunca falla. Por eso él dice, y sabrán que yo soy Jehová. Así que salir de nuestros sepulcros es dejar de buscar nuestro yo. Porque mientras estemos buscando nuestro yo, vamos a terminar en muerte. Pero cuando buscamos el propósito de Dios, entonces quedará manifestado y testificado en nuestra vida y en nuestras generaciones que Él es Dios y que sus planes y sus propósitos permanecen para siempre. Tú tienes fecha de vencimiento. Y en esa fecha de vencimiento, el Señor ha escrito, yo cumpliré mi propósito en ti. ¿Tienes fecha de vencimiento con propósito? ¿O tienes fecha de vencimiento sin propósito? Si tú te enfocas en el propósito, entonces experimentarás lo que es el Espíritu de Dios empoderándote para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y Él te va a poner en el lugar donde Él quiere que tú estés. Así que cuando tú te enfocas en el propósito de Dios, no andas con la lucha de cómo hago con esto, cómo hago con aquello. El lugar más seguro es la voluntad de Dios. Y es allí donde el Señor nos quiere. Y Él quiere que profeticemos otra vez, Espíritu de Dios, ven. Y aparezca, levante un ejército. Pero para eso tenemos que estar con mentes unidas, corazones unidos, sueños unidos, todos aterrizando en lo que cantábamos, en la gloria de Dios, en el plan de Dios, en la prioridad de Dios. ¿Partido? Sí, esta tarde partido. Pero tú, ¿partido? No. Mente unida, sueños unidos, corazón unido en lo que Dios quiere. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, llénanos. Espíritu de Dios, enfócanos. Colócate de pie, por favor. Ven, Espíritu de Dios. Al final de los tiempos, todo mundo tendrá que decir que tú eres el Señor. Al final de los tiempos habrá un testimonio final. Es el del Dios verdadero que podrá colocar su firma en la historia humana y decir, porque yo soy Dios. Y nosotros queremos enfocarnos en eso, Señor. Tú eres Dios. Y nosotros tu pueblo. Qué privilegio. Habla con el Señor. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está el suspirar de tu corazón? ¿Dónde está? Es posible que haya algo de fricción, algo de división, de fraccionamiento. Es posible que tengas un corazón un poco utópico, pero con la utopía humana. No hay nada mejor que aquel que sueña con los planes de Dios. ¿Por qué a Ezequiel se le dio esto? Porque en medio del fracaso de su nación, Ezequiel confiaba en los propósitos de Dios. Este es un momento de reorientar corazones. Escúchame bien, este es un momento de reorientar la mente.
A Dios no se le ha salido nada de las manos. Este es el momento de recibir la palabra y pedir unidad dentro de ti. Escuchen palabra de Dios. Dios quiere perfecta unidad en la mente y en el corazón. Que le amemos con nuestra mente, con nuestro corazón y nuestras fuerzas. ¿Cómo sabes si hay algo de fracción en tu corazón? ¿Por qué palpita tu corazón? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Cuando tu corazón palpite solo por una cosa, el propósito de Dios en mí y en mis generaciones. No la bendición de Dios, sino el propósito de Dios. La bendición de Dios ya fue dada con su Hijo. Porque como aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. Ya fue dada la bendición. Así que si tu corazón palpita por la bendición, es simplemente un corazón lleno de vacíos. Estoy hablando de un corazón que no pide la bendición, porque el que sabe que tiene la bendición la puede pedir. Hablo de un corazón que anhela como lo más importante de su vida las bendiciones. Ahí puedes tú ver un corazón dividido, un corazón que no ha comprendido aún. ¿Cómo sabes tú que está tu mente unificada y tu corazón unificado? Porque tiene un solo pálpito y es el propósito de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para tus niños. Porque allí está enfocada tu oración, porque es el anhelo más grande que tienes. Pablo dijo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ahora voy por la corona que Él ha prometido. La corona que Él ha prometido. El premio al supremo llamamiento. El galardón precioso de aquel Dios que prometió darnos lo que no podríamos alcanzar de ninguna manera. Solamente cuando nos decidimos a servirle, a estar enfocados en la misión. Anhelo el Espíritu Dios aquí en esta casa. Anhelo que se levante un ejército fuerte, Señor. Anhelo eso, Padre. Pero soy consciente, bendito Señor, de que hay aún división interna. Y yo te ruego, Padre, que la palabra sane, cure, restaure. Pero sobre todo que la palabra unifique la mente, el corazón y los sueños. Y entonces cuando tú lo digas y lo quieras, venga el Espíritu de los 4 puntos cardinales y levante, Señor amado, una casa poderosa en ti. Una casa que te sirve de manera generacional. Padres e hijos, amado Dios, que sueñan, bendito Rey, con la segunda venida, Señor. Que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que estudian para ti, que trabajen para ti, que invierten en ti, Dios. Que existen para ti, bendito Señor. Te lo ruego, Dios. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Señor. Escuchen palabra y vivan. Escuchen palabra y reciban la vida. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y todo el que pierda su vida por la causa del Rey, entonces la hallará. Nuestra vida es para ti, Señor. Nuestros sueños para ti. Te lo ruego, sopla en esta mañana palabra de Dios a la mente y al corazón, Señor. Te lo ruego, poderoso Dios. Te lo ruego, poderoso Rey. Y que venga el anhelo profundo de vernos como un ejército que hace la voluntad de Dios. Que hace la voluntad de Dios. Que hace la voluntad de Dios. Te lo ruego, poderoso Rey, que seamos los testigos tuyos en este tiempo, Señor, y que nuestras vidas con fecha de vencimiento, al final, bendito Dios, podamos decir lo que dice el Salmo, que tú cumpliste tu propósito en nosotros y que nosotros vivimos para cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor.
que nada en este mundo nos desvió, bendito Rey. Oro, bendito Dios, por nuestros hijos, por nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, para que ellos puedan enfocar su vida en ti como el centro, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego, Espíritu de Dios, que venga tu bautismo, tu empoderamiento, bendito Señor, sobre la iglesia, puerta de esperanza para las naciones, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Que tu sueño, Señor amado, sea nuestro sueño. Muévete en mí. Que vivamos para ti, Señor. Y que en la oración, Padre de Gloria, venga este alineamiento. Toca mi mente. ¿Por qué se secaron? Por lo que hablaban. Se secaron por la forma incorrecta de hablar. Ellos dijeron y hablaron de la situación y dijeron: hasta aquí llegó todo. Se olvidaron del propósito. Amado Dios, que cambie la manera de hablar y venga la esperanza. La esperanza de vernos cumpliendo y recibiendo los galardones, Señor amado, en la eternidad. Esa esperanza que se puede ver allí en el horizonte, donde tú nos dices que todo termina bien, que al final Cristo gana, el reino vence y que nosotros fuimos llamados a ser siervos de ese reino. Esa esperanza maravillosa que se manifiesta cuando oramos en las mañanas, cuando alimentamos el corazón en las mañanas diciéndote: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo quiero ir, aquí estoy. Padre, que la oración esta semana sea reverdeciendo la vida, declarando lo correcto, declarando lo propio, bendito Señor. Gracias, porque todo nuestro bienestar viene, bendito Señor, del propósito de Dios que es firme. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Toma tu lugar, por favor. ...19 de julio es el próximo viernes y 20 de julio. Queremos que sea un día especial para que todas las personas que van a estar en este congreso juvenil reciban algo poderoso del Señor. Porque la palabra lo que hace es eso, es enderezarnos. La palabra convierte el alma. La palabra trae alineamiento. La palabra trae vida. Oramos para que sea un evento donde Dios imparta a nuestra vida lo que Él quiere. Y viene el Congreso Enfócate, cuyo enfoque es el llamado. Por eso uno de los invitados es Atirio dos Santos, que es un ejemplo no solo para Latinoamérica, sino para el mundo entero, de cómo vale la pena, entregarle la vida al llamado de Dios. Para quienes no lo conocen, el misionero brasilero que tuvo que atravesar la selva amazónica a pie con sus niños pequeños para cumplir la tarea de Dios. Es todo un legado, es toda una historia, y la forma en que Dios lo ha usado es poderosa y viene a hablarnos de eso. Entonces vamos a echarle leña al fuego y vamos a prepararnos, porque creo que Dios ha ordenado al Espíritu de Dios de los cuatro vientos seguir levantando ejércitos. ¿Está bien? Vamos a ofrendar al Señor. Por favor, pasemos por acá. Trae tu ofrenda con gratitud de corazón, con confianza.